El Universal Radio. Después de un par de meses de ver cómo se desarrollaron las cosas, Luis y yo llegamos a la decisión de que El Universal. Pues, vine a México. Él me dijo, me voy a México porque me parece que esta elección es muy importante. ¿Dónde estaba? En Uruguay. Uruguay. Sí, había terminado la El Universal. campaña de Argentina. ¿Dejamos ahorita que entre Luis? Hablando de Uruguay. Sí, nomás. Y entonces, ¿por qué no termina? finalmente El Universal. llegó Luis a México. Fui a ver a Andrés Manuel y le dije, ¿te acuerdas de Luis Costa Bonino que me dijiste que no lo trajera? Me dijo, claro. Me dijo, pues, le dije, pues ya lo traje. Y me dijo, me puso cara de... Digo, y no solo eso, sino que te voy a pedir que lo recibas. El Universal. Una hora que te platique su visión de las cosas y que tú decidas allí si se regresa o no a Uruguay. El Eso Universal. está bien, y lo vimos la noche siguiente, a las 9 de la noche, y para no hacer el cuento largo, a las 2 de la mañana seguíamos allá, hubo una química entre ellos, El Universal. hubo un entendimiento, y obviamente pues se quedó y muchas cosas empezaron a funcionar, y le cedo entonces la palabra a mi tocayo. Platícanos un poquito de tu vida y lo que has hecho, ¿no? Bueno, como les decía El Universal. Luis, hoy yo nací en Uruguay, pero bueno, he pasado la mayor parte de mi vida fuera de Uruguay. Estudié primero en Argentina, después en Brasil, en Río de Janeiro, después estuve mucho tiempo en París, en Francia. Ahí, El Universal. mi doctorado siempre estudié ciencia política, y en París estudié en el Instituto de Estudios Políticos de París, que es un lugar ahí donde se forma la élite francesa, donde estudió François Hollande, el Ségolène Royal, también El Universal. Y en ese momento, cuando estaba haciendo mi doctorado, que era en los años 80, El Universal. un director de tesis que era muy vinculado con el Partido Socialista francés y me vinculó con la campaña de François Mitterrand de la segunda, la del 88, es decir, la campaña, la de la reelección. El Universal. Ahí entré a trabajar, digamos, como uno más dentro de la campaña. Había trabajado mucho en el doctorado lo que era las lógicas de acción de los electores, lo que era sociología electoral, que Francia tiene una tradición muy grande en sociología electoral. Y bueno, y toda mi primera fase ahí de trabajo y de interés fue, digamos, reconstruir las lógicas de acción de los electores. Ahí participé en la campaña de François Mitterrand dentro de un equipo muy grande, muy profesional. Fue mi primera visita muy jerarquizada, muy privilegiada, por supuesto. Porque El Universal. Muy profesional, sobre todo para la época. Y bueno, tuve esa primera experiencia de campaña que me terminó de seducir completamente lo que era hacer campañas electorales, y aunque ese no era el modelo más común de lo que es una campaña electoral, bueno, El Universal. Siempre y hasta hoy considero algo muy fascinante. Una campaña electoral es algo muy fascinante, toda la construcción de un triunfo en un equipo que no está acostumbrado a trabajar juntos, pero que tiene un destino común durante un tiempo corto, y hay mucha... El Universal. Muy motivante. Entonces después de ahí, fue en los años 87-88, yo empecé a trabajar en el 87, aunque Mitterrand recién admitió que iba a ser candidato en el 88. El Universal. Después de esto seguí trabajando con el Partido Socialista francés, y después trabajé un poco con los vínculos que generé ahí con partidos y movimientos socialistas de Europa Latina, de Italia, España, Portugal y bueno, Francia. El Universal. Como 10 años ahí en Europa, y más o menos hace un poco más de 12 años. El Universal. Volví a América Latina y empecé a trabajar en casi toda América Latina. El Universal. Estuve de alguna manera cierto tiempo con una cierta mantuve durante cierto tiempo también cierta actividad académica
Trabajé en Estados Unidos, más bien en la parte académica, en lo último, publiqué mi último libro como académico en el 2000 en Estados Unidos, y después dejé todo eso y exclusivamente del 2000 para adelante me dediqué exclusivamente a hacer campañas esencialmente en América Latina, con algún salto por ahí en lugares un poco raros. El Universal. Pero, bien, en todo ese camino a América Latina normalmente trabajaba siempre un poco por El Universal. espíritu, por los principios, por valores, básicamente en entornos de izquierda democrática, es decir, digamos de centro izquierda, claramente democrático. Y bueno, y trabajé en muchas campañas. La última, digamos, fuera con Cristina trabajé, no me llevaba muy bien con su entorno y con... El Universal. Ahí no era ninguna, no había que ser ningún genio para hacer campañas ahí, porque no había nada, ninguna dificultad. Sí hubo una campaña anterior, que fue el año pasado, que fue esa sí a mí me interesó mucho más y mucho más relevante, que fue la campaña de Ollanta Humala en Perú. Estuve trabajando con él, partimos de un punto, digamos, mucho más modesto todavía que el que partimos con Andrés Manuel. El Universal. Tiene muchos paralelismos la campaña de Ollanta Humala y también lo va a tener en el resultado, porque eran dos candidatos que habían estado en una situación de triunfo en la elección anterior. El Universal. Había cambiado entre una elección y otra mucho el espíritu del tiempo, el aire del tiempo había cambiado bastante en términos políticos. El Universal. En el caso de Ollanta Humala, en la elección anterior se lo había considerado como un aliado muy incondicional de Hugo Chávez. El Universal. Esa vinculación real o no con Hugo Chávez fue un problema para él. El Universal. Pero en realidad, en conclusión, bastante compartida, es que en realidad Ollanta Humala en realidad fue una víctima de Chávez, porque en realidad si perdió por algo fue por Hugo Chávez, porque generó un conflicto, digamos, Chávez normalmente En la elección anterior. El Universal. Generó, digamos, se peleó con Alan García y finalmente la elección que Ollanta Humala pudo haber ganado se convirtió en una especie de plebiscito entre Perú y Venezuela, entre Perú y Chávez, cosa que ya todo el mundo podía saber el resultado. El Universal. Pero es verdad que Ollanta Humala después en el Perú intermedio él arrastraba todavía una cosa muy fuerte, digamos, la parte más, digamos, dura, crispada, y un poco de populismo sudamericano. Tenía una idea, en ese tiempo y en ese periodo con Alan García había crecido realmente Perú económicamente muy fuerte. El Universal. Y bueno, y Ollanta Humala estaba un poco en la idea y en la tesitura de que un discurso muy duro que decía que bueno, que la economía en realidad había crecido solo para los ricos, que la democracia era una democracia corrupta, etcétera, etcétera, algo muy poco atractivo para el momento que estaba pasando en Perú. Oye, los 109 estados y luego los 50 años no sigue, ¿verdad? Adelante, sigue. Bien, entonces, de alguna manera había muchos paralelismos con la campaña de Andrés Manuel. El Universal. La campaña de Ollanta Humala empezó, cuando yo empecé a trabajar con él, que fue más o menos en la misma época que empezamos a trabajar junto con Luis con la campaña de Andrés Manuel. Pero en el caso de Perú, que fue la misma época del año pasado, cuando llegué a fin de enero, principio de febrero, Ollanta Humala estaba todavía en una posición mucho peor que la que estaba de partida Andrés Manuel. Él tenía entre 9 y 10 puntos de intención de voto, estaba quinto. El Universal. Y además estaba como excluido de toda posibilidad de ganar. A 2 meses de la elección. Sí, a 2 meses de la elección. Las elecciones eran en abril, la primera vuelta.
Entonces aparecían las encuestas y ni siquiera lo nombraban ahí. Aparecían primero Alejandro Toledo, después Lucio Castañeda, en tercer lugar Keiko Fujimori y otros, ¿no? Había 10 candidatos, había muchos muy menores, algunos renunciaron después, pero los otros, es decir, había 3 candidatos que eran los que aparecían y después no existían nadie. El Universal. Ollanta Humala me decía que era un poco cosa que también oí por aquí, que él estaba como en un cerco mediático donde no tenía visibilidad, donde de alguna manera los medios prácticamente habían predeterminado quién era el que iba a ganar. De alguna manera, haciendo una metáfora, el Peña Nieto peruano era Alejandro Toledo, que cuando tenía 9 puntos, Ollanta tenía 40. El Universal. Y bueno, así fueron pasando las cosas. En un momento y en la instancia del primer debate, yo le planteé a él que si quería ganar y si quería tener alguna posibilidad, debía modificar básicamente, redefinir un poco su discurso, no de manera muy dramática, pero sí decir que el crecimiento de Perú era algo bueno, que efectivamente había habido un crecimiento, que eso era muy bueno y que había un crecimiento real, que no había que meterle adjetivos peyorativos ni nada, y que por otro lado era esencial que él tuviera un discurso clarísimo, sin ningún tipo de ambigüedades en relación con la democracia. El Universal. Que él pasara y tuviera un discurso que lo viera todos los peruanos como alguien en quien se podía confiar, que podía ser un garante para el sistema democrático y no una amenaza para el sistema democrático. O sea, deslindándose de Hugo Chávez. Exactamente, deslindándose de Hugo Chávez y además realmente tampoco quitándole los adjetivos tanto a la democracia como al crecimiento económico. El Universal. Eso, primero, recuerdo además que el primer debate yo le había preparado una cantidad de cosas, mi manera de ver, que era muy buena, que era lo que él necesitaba para ganar. Dijo absolutamente lo contrario de lo que yo le había planteado, exactamente lo contrario, cosa que también es otro paralelismo, porque nosotros con Luis tuvimos el mismo problema en este debate, es decir, lo que nosotros habíamos preparado en un momento determinado no lo utilizó, no canceló la preparación, y tuvo, digamos, su propia línea de discursiva, en este caso hablo de Andrés Manuel. Creo que va a pasar exactamente lo mismo también que pasó con Ollanta Humala, que el primer debate no nos hizo caso, pero el segundo debate... El Universal. Y ahí, de alguna manera, después de ese debate fue cuando encarriló su discurso, hablo de Ollanta Humala, y empezó a crecer y a crecer, hasta que llegó y ganó la primera vuelta. Bien, ese paralelismo me parece un punto de partida muy interesante para lo que sucede aquí. A mí, por supuesto, también un poco digamos, sobre todo por afinidad, de alguna manera, valores y creencias, pero también por una cuestión profesional, a mí me atrae muchísimo, me atraen las elecciones que todo el mundo da por perdidas al inicio y que sin embargo